Gloria a Dios. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Un gusto saludarles. ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta mañana? Estamos agradecidos con Dios. Amén. Damos gracias a Dios que nos concede reunirnos. Vamos a prepararnos ya para comenzar nuestro servicio esta mañana. Quiero decirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana muy fuerte y yo creo que es de parte de Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de las noticias, Dios está con nosotros. Y las cosas, aunque pareciera que no cambian, que no mejoran, yo quiero que ustedes se graben en su mente, en su corazón, que Dios está con nosotros. No podemos, en este momento, no podemos desistir de buscar de Dios, de orarle, de tratar de serle fiel a Él. Porque el diablo nos ataca de diferentes maneras a todos. Hay personas, hay hermanos en Cristo que se han desanimado tanto que uno les habla de Dios y como que se molestan porque piensan que Dios es la razón por qué estamos así, cuando Dios no tiene nada que ver en esto. Pero algo que vamos a estar aprendiendo esta mañana, que yo creo que nos va a ayudar mucho, es que nosotros somos los que escogemos cómo estamos. Yo ya les he dicho a todos ustedes, la congregación, con todos los que platico, nosotros somos los que determinamos cómo es nuestro día. Si nos la pasamos triste, molestos o nos la pasamos contentos. Las circunstancias no tienen que cambiar nuestro estado de ánimo. Nosotros decidimos, amén. Entonces, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos bendiga en esta mañana y démosle gracias porque nos da el privilegio de estar aquí. Hay gente que quisiera hacerlo y no puede, no necesariamente por la pandemia, simplemente por enfermedades o por cuestiones que no puedan ellos controlar. Y aunque quisieran reunirse en un lugar como ahora nosotros, no pueden hacerlo. Así que vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que esta mañana se glorifique en nuestras vidas y que nos bendiga con su presencia. Amén. Cerremos nuestros ojos. Y los que nos acompañan en sus hogares, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Gracias por ser fieles. No se desconecte, quédese ahí con nosotros. Invite a sus familiares, invite a sus amigos que nos acompañen. Este día dice la palabra de Dios, que ese es el día que el Señor hizo y hay que alegrarnos para alabar su santo nombre. Entonces, con nuestros ojos cerrados vamos a orar y pedirle al Señor que se glorifique en esta mañana. Mi Dios, gracias te damos esta mañana por darnos la oportunidad de estar en este lugar, de estar delante de tu presencia, de poderte alabar, poderte bendecir, poder glorificar tu nombre, Señor. Gracias. Padre, queremos que esta mañana tú te glorifiques de una manera especial. Que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, los que estamos aquí reunidos, los que están en su hogar, donde quiera que se encuentren, Señor. Que todos, Señor, como hemos dicho anteriormente, podamos estar unidos, aunque a distancia, pero en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para alabarte, para bendecirte, Señor. Declaro bendición para tu pueblo, declaro bendición para todos aquellos que escuchen tu palabra, que reciban tu palabra esta mañana, donde quiera que se encuentren. Nosotros que estamos aquí, que tu gloria, mi Dios, se manifieste en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a ti, mi Dios. Dios tiene cosas grandes, hermanos, para nosotros, cosas especiales. Y antes de que cantemos al Señor un canto de alabanza,
Yo quisiera nomás decirles rápidamente que estaba hablando, yo le mencioné la semana pasada que un pastor amigo mío ya iba a cerrar entregó el edificio y hoy va a ser su primer servicio en el parque. Y pues me da gusto que su corazón está firme, se mantiene enfocado en las cosas de Dios. Él sabe que él tiene su llamado de parte de Dios, él sabe que él está en las manos de Dios, está confiado en el Señor. Pero no dejo de sentir un poco de tristeza porque en estos momentos como ahora, en estas situaciones, es donde a veces nos damos cuenta la falta de convicción que hay en muchos que son pueblo de Dios. Esa falta de entrega, esa falta de compromiso a la obra de Dios, como hablábamos la semana pasada, tenemos que tener ese celo por Dios. Y momentos como me da tristeza que hermanos en Cristo que debieron mantener su apoyo para este compañero, este amigo mío, y desistieron de tal manera que no pudieron más mantener el edificio. Y hermanos, necesitamos orar al Señor. Amén. Yo sé que Dios lo va a bendecir, yo sé que Dios porque dice la palabra del Señor que la obra no es de nosotros, la obra es de Él. Y dentro de un edificio, estas 4 paredes que Dios nos ha dado, o afuera en el parqueadero o en el parque, Dios está con nosotros. Amén. Entonces, estemos orando, hermanos, unos por otros, sigamos enfocados en que tenemos un Dios que nos ama y que si bien es cierto, Él no es el que causa las cosas que nos pasan, pero a veces si preguntamos si por qué las permite Él, bueno, acordémonos, Dios ha hecho muchas ocasiones, ha hecho grandes bendiciones, grandes maravillas a través de las crisis en su pueblo. Y Él permite que su pueblo pase por crisis, no porque Él quiera que el pueblo sufra, pero porque Él quiere glorificar su nombre muchas veces. Entonces, nosotros estamos en las manos de Dios y Él nos va a sacar adelante. Amén, hermanos. Así que pónganse de pie, vamos a alabar al Señor, vamos a cantarle. ¿Cuántos creen que nuestro Dios ha hecho grandes maravillas? Amén. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Ahora sí vamos a poder alabarle más con el grupo en la pantalla. Y hermanos que nos visitan en sus hogares, alaben al Señor con todo su corazón. Él merece la gloria. Amén, iglesia. Alabémosle. Aleluya. Oh Señor, te damos la gloria a ti. Creemos hoy en ti, Señor, en esta mañana, Señor. Levanta tus manos desde tu hogar. Acompáñanos. Dile al Señor, recibe toda la gloria y la honra. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y hace extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Dile, llena este
lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te alabamos, Señor. Creemos en ti, Señor, en lo que has hecho, Señor, en lo que harás. Creemos, Señor, que te sigues moviendo, Señor, en medio de nosotros, Padre. Declara esta mañana que creemos en Jesucristo. Mire conmigo, iglesia. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús. Dile lo que harás, Señor. Dile, oh Señor, creemos en ti. Creo en ti, Jesús. Dile lo que harás, Señor. Dile, iglesia, levanta tu voz, levanta tus manos, adórale. Dile, oh Señor, yo creo, Señor, que he llegado, Señor, a este momento, Señor, por tu misericordia, Señor. Creemos, Señor, siempre en ti, Padre. Oh, creemos, Señor, en tu grandeza, Señor. Gracias, Señor. Dile, creo, Señor. Creo en ti. Creo en ti. Yo creo en ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso de alabanza al Señor, hermano? Creemos en ti, mi Dios. Pueden tomar su lugar dando gloria a Dios. Dios ha hecho cosas en tu vida, en mi vida, hermano, que cuando momentos como este tiempo de pandemia vienen, nos deben de ayudar para mantenernos creyendo en Él. Amén, iglesia. Yo sé que hay momentos bien difíciles para algunos y para nosotros, para predicar la palabra y traer palabras de motivación, de inspiración. También es difícil porque uno sabe la realidad de algunos. Uno conoce la situación en la que algunos se encuentran. Y decirle, hermano, no te preocupes, Dios está contigo. Pareciera irónico porque dice, pues, ok, no me preocupo, pero ¿cómo le doy de comer a mis hijos? Ok, no me preocupo, pero ¿cómo pago mis biles?
Usted dice, no me preocupe, que tenga tranquilidad, pero ¿cómo le hago? Y sí es verdad, es difícil. Pero yo creo, hermano, que en los momentos de crisis, a veces en nuestra vida, los más duros que podamos pasar, podemos estar de acuerdo que Dios nos ha mostrado que hay grandes bendiciones a veces en esas crisis. Y por eso es que yo le puse por tema a este mensaje, tú decides cómo estar. Yo quiero que usted piense en su mente, en su corazón, sobre su realidad. Y yo, claro, esto yo lo he estudiado, lo he meditado por mi realidad, pero también porque es la realidad de todos. Y yo creo que a fin de cuentas la circunstancia, aunque no cambie, yo decido cómo voy a estar. Y vamos a estar estudiando unas personalidades de cómo realmente muchos de nosotros pudiéramos estar y que ese estado de ánimo que uno decide tener no cambia la circunstancia, pero que sí da oportunidad a Dios para traer una gran bendición, porque a veces las bendiciones más grandes están dentro de esas crisis. El poder más manifiesto de Dios se ve en esas crisis. Lo importante es que nosotros estemos conscientes de que hay un momento donde nosotros decidimos, ¿nos quejamos o aceptamos y damos gracias? Entonces, el pueblo de Israel, si usted se acuerda, cuando fue llevado a Egipto y estaban siendo tratados como esclavos, no les daban privilegio, eran esclavos. Pero en esa situación en la que estaban, Dios manifestó su amor, su poder, los sacó de allí. Y Dios quería llevarlos a la tierra prometida en lo que era, digamos así nomás por imaginarnos 40 días, se convirtieron 40 años. Pero no fue porque Dios quiso eso, sino porque el pueblo de Israel no entendía que Dios los llevaba en su mano, que Dios sabía lo que hacía, Dios sabía lo que tenía para ellos. Pero es el pueblo el que escogía estarse queje y queje y queje. Y a veces las quejas lo único que hacen, prolongan la bendición. Las quejas no ayudan, al contrario. Nos roban la motivación, el ánimo y prolongan la bendición. Es todo. Pero cuando uno aprende a aceptar la voluntad de Dios y aprende uno a estar agradecido con el Señor, aún en medio de la crisis, uno se da cuenta que Dios tiene el control de todo y dice, bueno, Señor, tú sabes lo que haces. Entonces vamos a entrar a la palabra. Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, en el capítulo 5, por favor, versículo 1 al 3 vamos a leer en este segmento de lectura. Y vamos a ver, tú decides cómo estar. Amén. Yo no sé cómo estén ustedes esta mañana. ¿Cuántos están contentos? Ok. ¿Cuántos están tristes? Aquí nadie. Los que nos estén mirando por ahí, a lo mejor alguien se sienta triste, alguien se sienta afligido. Pero ojalá que con la palabra de este día el Señor ponga en nuestro corazón la decisión, nos ayude a determinarnos a estar agradecidos, conscientes de que Dios tiene el control de todo. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, ¿cómo? En gran extremo, pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él, ¿qué dice? Lo sanaría de su lepra. Esta historia, hermanos, que acabamos de leer, pueden tomar su lugar, gracias.
casi que la mayoría de pastores la hemos predicado, maestros la enseñan y todos hemos tocado este segmento. Y generalmente el protagonista de esta historia es Naamán. Amén. Naamán el leproso. Y el mensaje casi generalmente se enfoca en él. Pero yo pensando en este tema de que nosotros decidimos, yo quiero enfocarme en esta muchacha, que realmente es el único segmento de la Biblia donde ella se encuentra. Y es tan curioso que ni siquiera su nombre está allí. No se sabe cómo se llama, no se sabe nada de ella. Pero dice que se la llevaron cautiva. Una crisis en la vida, ¿no? Esta muchacha no pidió ser llevada como esclava. Esta muchacha no era fugitiva, no era una criminal, no era una persona que hacía mal, no era causante de su situación. Fue víctima de una realidad. Pero de ahí me llamó la atención su actitud de ella. Y por eso es que fui desarrollando este tema. Uno de los problemas que nosotros tenemos voy a enfocarme como pueblo de Dios, a la iglesia, es que siempre estamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué pasan las cosas? Y las bendiciones no están en el por qué, sino el para qué. Es decir, que Dios, hermanos, en todo lo que Dios nos permite que nosotros como iglesia pasemos, Dios tiene un propósito. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un propósito. Independientemente de lo que sea que estemos sufriendo, hay un propósito detrás de ello. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios no es el que ocasiona a veces el problema o la crisis en la que estamos pasando, pero Dios sabe de eso. Incluso Dios puede permitirlo, como pasó con Job. Sabemos en la historia de Job que Job le dijo a Dios, quítale todo lo que tiene y verás que va a blasfemar en tu cara. Y Dios no fue el que le quitó todo. Sin embargo, Dios permitió al diablo y le dijo, ok, te doy permiso. Puedes quitárselo, pero no toques su cuerpo. Después le volvió a decir lo mismo el diablo a Dios, le dijo, quítale su salud y verás que blasfema en tu cara. Y el Señor le dijo, te doy permiso. Dios no le quitó la salud, pero permitió. Entonces, esta muchacha se encuentra como esclava, aquí en este relato se encuentra como esclava sirviendo en otra nación que no es su nación. No fue ella la causante de haber sido llevada como esclava, sin embargo está allí y no hay vuelta de hoja. Está en la crisis de su vida, ella escogía cómo se la iba a pasar. Es impresionante, hermanos, que muchos creyentes están pregunte y pregunte siempre ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios me ama, ¿por qué me pasa? Si yo le sirvo, ¿por qué Dios permite que esto? Y así estamos. Aún los discípulos preguntaban. ¿Se acuerdan de aquel ciego que lo miraron los discípulos y le dijeron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque siempre están preguntando, siempre hay quienes están siempre preguntando. Pero es importante entender cómo Jesús les contestó a ellos, nadie pecó, Él está ciego para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces, hay momentos que la bendición más grande que Dios tenga para ti y para mí pueda estar en la crisis que estés pasando. Por eso tú decides cómo vas a estar. De cualquier manera vas a pasar por ello. Yo he hablado anteriormente, he dicho que Dios a veces nos permite pasar por situaciones donde Él no nos promete librarnos de ellas, pero sí nos promete ir con nosotros a través de ellas. Nos promete ayudarnos a atravesar esas situaciones. Entonces, yo quiero que entendamos esta primera verdad. Hay propósito en las cosas que pasan. Amén. Esa es la primera verdad que quiero que nos enfoquemos. Hay propósito detrás de todo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 28, por favor. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Interesante esto. Cuando lo tengan, digan amén. Y los que están en su casa, si no lo tienen a la mano, acostúmbrese a tener su Biblia a la mano.
Amén. Dice la palabra de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que, ¿qué dice? A los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas, diga conmigo, todas ayudan. Ahora diga conmigo esta palabra, todos, no todas, todos pasamos por cosas inesperadas. Y es decir, todas esas cosas nos ayudan para bien. ¿Pero por qué sabemos esto? Porque amamos a Dios. Es que amamos a Dios, que entendemos que lo que esté pasando, sea lo que sea, nos va a ayudar para bien. Amén. Eso es lo que dice Pablo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en el versículo 3 de Segunda de Reyes que acabamos de leer, esta joven que fue llevada como esclava se da cuenta de su realidad en la que se encuentra. Pero ella reconoce para qué Dios la llevó allá. ¿Por qué digo que ella reconoce? Porque en el verso 3, ¿qué es lo que dice esta joven? Mire cómo dice en el versículo 3, lea conmigo otra vez. Dice, esta dijo a su señora, a la esposa de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Ella entendió para qué Dios la tenía allí. Si bien es cierto, es esclava, no, yo creo, hermano, ese es mi concepto personal, no creo que la atendían muy bien, porque un esclavo en ese entonces no era una persona que tuviera privilegios, no era una persona como nos toca ver en las novelas, que las ama de llaves y que tienen su recámara y su televisión y su teléfono y todas esas comodidades. No, en el contexto bíblico un esclavo era lo más bajo y no tenía ningún tipo de privilegios. Pero esta joven se encuentra en esa realidad y entendió que en vez de preguntar por qué estaba allí, entendió rápido para qué estaba allí. Se da cuenta de la situación en la que se encontraba Naamán. Se da cuenta que Naamán estaba leproso. Y sabemos por la palabra de Dios que la lepra en ese tiempo era una de las enfermedades más, digámosle así, más, ¿cómo se podría decir que no suene? Como que fuera una maldición irrevocable quizás. Una persona leprosa, esa persona era desechada de la sociedad, era despreciada por la propia familia, iba muriendo lentamente, de una manera tan triste. ¿Por qué? Porque la lepra era como una maldición, era inmundicia. Entonces, esta joven descubre que su amo está leproso y dice que el Señor puede sanarlo. Miren lo interesante aquí. Esta joven podía haber odiado a Naamán, porque Naamán fue el que la llevó como esclava. Está leproso, que se muera. Qué bueno para que se le quite. Sin embargo, no fue así. Ella le dijo, si él ruega al profeta que está en Samaria, él lo sanará. ¿Por qué? Porque es importante entender que cuando uno busca el para qué Dios permite que pasemos lo que pasemos, vamos a ver la bendición que viene detrás de ello. Porque si estamos pregunte y pregunte la situación, nos vamos a dar cuenta, como dije hace un rato, que solamente vamos a prolongar la bendición que Dios pueda tener para nosotros. Es como José. Si me acompañan a leer, vamos a leer en Génesis, capítulo 45. Y vamos a ver, está esta historia de José. Todos conocemos la historia de José. Amén. Antes de leer, déjeme le doy un poquito del relato. José es uno de los hermanos más chicos en el contexto de la historia y era el consentido de su papá. Sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo quisieron matar,
Pero gracias a Dios por uno de ellos que tuvo misericordia, no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo. Entonces, después de todo lo que pasó José, ya sabemos que fue llevado como esclavo, luego fue encarcelado por acusaciones falsas, y ahí estuvo en la cárcel, y cuando el Señor en su tiempo tenía ya la bendición para José, lo puso sobre todo el reino de Egipto, que estaba al nivel del rey. Pero llega el momento cuando José tiene la oportunidad, el Señor le da la oportunidad y se encuentra con sus hermanos otra vez. Y cuando llega ese momento y se revela a ellos, José podía haberles dicho, ahora sí me las van a pagar. Todo lo que ustedes hicieron no se vale. Dios me los puso en la mano para que vean. Sin embargo, miren lo que él hace en el capítulo 45, Génesis, verso 4. Miren, lean conmigo. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo José? Verso 6 dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, ¿quién dice? Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, mire la convicción de José, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Imaginemos, hermanos, que tuviéramos todos esta manera de pensar. Decirle a una persona, no fuiste tú el que me traicionó. No fuiste tú el que me clavó la puñalada en la espalda. Imaginemos tener esa actitud. Decirle, no fuiste tú el que me robó. No fuiste tú el que me abandonó. No fuiste tú el que me hiciste daño. Dios me puso ahí. Dios permitió esto. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y lo que eso abre de puerta de bendición de parte de Dios para nosotros, porque la bendición más grande se encuentra detrás de esa crisis. José dice, no fueron ustedes, Dios me envió. Qué interesante, ¿no? Sus hermanos estaban completamente, me imagino yo, desconcertados diciendo, ¿qué está diciendo este cuate? Yo lo quería matar y dice que fue Dios. Yo lo dejé en el hoyo ahí, yo fui a engañar a mi papá, decirle que se lo comió una fiera y él me está diciendo que fue Dios. Porque esa es la diferencia cuando uno entiende el para qué Dios permite que pase uno una crisis. Hay propósito, hay propósito. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén, iglesia. Entendamos esa verdad. Hay propósito en las cosas que están pasando. La segunda verdad, hermanos, es que nuestra bendición está en el para qué y no en el por qué. Cuando tú preguntes por qué, tú lo que estás pidiendo es información. Quieres nada más razones. Siempre quieres llenar tu ¿cómo le puedo decir? Tu ego de querer saber. Los que tenemos hijos sabemos que siempre uno de nuestros hijos siempre está, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tú le dices algo y ¿por qué? Pero el que entre los hijos siempre hay uno que dice, sí, mami, ¿para qué quieres que lo haga? Y ahí va, y qué bonito, ¿no? En Dios, hermanos, es lo mismo. Cuando uno quiere información, uno podría perderse la bendición, porque la bendición está en el para qué, no en el por qué. Entonces, cuando buscamos entender para qué Dios nos permite pasar lo que estamos pasando, hermanos, las cosas van a ser diferentes en nosotros. Como decía hace un momento, esta joven entendió su realidad y en vez de quejarse,
Ella miró la realidad de su amo, aunque podía haberlo odiado, aunque podía haber dicho, ¿qué me importa que esté enfermo? Ojalá se muera. Ella entendió que Dios podía sanarlo. Ella entendió que Dios podía salvarlo. Y ella rápido lo manifestó. Porque aquí voy a entrar a la tercera verdad. La tercera verdad de lo que quiero decir esta mañana es que hay evidencias, hermanos, de aquellos, oiga lo que les voy a decir, aquellos que entendemos para qué Dios nos hace pasar por ciertas cosas y aquellos que siempre estamos quejándonos por qué pasan estas cosas. ¿Por qué? Yo ya les he confesado anteriormente, y eso es difícil para algunos de los jóvenes cuando sus padres pasan por situaciones difíciles. Y algunos de los hijos, cuando su fe no está muy firme en el Señor, se enojan con el Señor. Piensan que el Señor falló. Piensan que el Señor no ama como decimos que ama. Piensan que Dios no es fiel y no cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque para ellos simplemente piensan, si mi papá o mi mamá hace todo para agradar a Dios y mi mamá se me enferma, se me muere, o mi papá le pasa lo que le pase, entonces ellos agarran un cierto rencor. ¿Por qué? Porque están preguntando siempre ¿por qué? La bendición está en el para qué. Cuando uno busca el para qué Dios me permite, Dios nos va a bendecir en gran manera. Amén, iglesia. Esa joven nos muestra, y como les digo, a mí me impactó el hecho de que en toda la Biblia eso es lo único que habla de esta joven. No habla más. La bendición de Naamán, la liberación, la salvación espiritual de Naamán fue en base a la actitud de esta joven. Porque esta joven escogió, en vez de quejarse, en vez de preguntar por qué, escogió el para qué. Miró la necesidad y dijo, mi Dios te puede sanar. Entonces, una de las evidencias, hermanos, que hay en los que entienden para qué Dios nos permite pasar por ciertas cosas es la fe en Dios. Que donde quiera que estamos, nosotros vamos a evidenciar que hay un Dios que tiene control de las cosas. Esta joven lo miró y hizo la gran diferencia. Esta joven sintió la necesidad en su amo y en vez de quedarse callada, ella tuvo la convicción, la fe en Dios de que Dios podía sanarlo a él, aunque no era del pueblo de Dios. Y eso es lo interesante. Naamán no era judío, pero ella tenía fe que Dios, que es un Dios de amor, de misericordia, podía sanar a un hombre que no era judío de su lepra. Entonces, esa fe, hermanos, nosotros tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Si nosotros somos de los que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender para qué pasan las cosas, Dios nos va a revelar ciertas áreas y ciertas personas que Dios quiere bendecir, y ahí nos tiene a nosotros para ello. ¿Sí estoy explicando? Entonces, la fe, hermanos, en Dios va a ser evidencia de que nosotros entendemos para qué Dios nos tiene aquí. Mire lo que le dijo, si mi Señor rogase al profeta que está en Samaria, él los sanaría. Porque ella creía, hermanos, que Dios podía hacer un milagro. Ella habló por fe, le dijo a la esposa, mira, yo sé que mi amo está enfermo, dile a mi amo que hay un hombre que le puede sanar. Obviamente la esposa creyó en eso y con esperanza le dijo al esposo. Yo me imagino las escenas de nosotros las parejas. Mi amor, fíjate que me dijeron que eso que tú tienes se te va a quitar, pero tienes que ir para allá. Esa enfermedad que te está molestando, ve con tal fulano, él te va a sanar. O sea, la esposa creyó y le contó también al esposo. Obviamente Naamán le creyó y fue con el rey. Le dijo al rey, mira, fíjate que hay una joven que trajimos de esclava, la tenemos en la casa, es la que nos hace todos los quehaceres. Me dice esta joven que en Samaria hay un profeta que me puede sanar de mi lepra. Y el mismo rey creyó, que dice que le dijo, pues vamos. Y le dio cartas para que Naamán fuera sin ningún contratiempo.
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que evidenciar fe en Dios a través de las crisis. Esos son los que evidencian que saben que hay un propósito detrás de toda circunstancia. Se me viene a la mente ahorita, hermanos, lo que dije al principio, el pastor, amigo mío, que tuvo que entregar el templo y ahora se va a reunir en el parque. Pesa pensar que es el plan de Dios. Pero a la luz de la palabra, si creemos que hay propósito de Dios en todo esto, Dios va a bendecir la iglesia. Amén. Otro pastor amigo le dijo a él que muchas iglesias han tenido que comenzar de cero, porque estas crisis han afectado la convicción, el compromiso de los que decimos ser hijos de Dios. Yo decía al principio, esta temporada nos va a hacer entender realmente qué tan firmes estamos en el Señor. Y Dios permita, hermanos, que esta crisis, esta situación en la que estamos pasando como iglesia, nos ayude a reflexionar de que tenemos un Dios que tiene el control de todo, a pesar de lo que estemos pasando. Yo sé que algunos han perdido sus trabajos, yo sé que algunos están batallando, pero yo sé que Dios no nos va a dejar. Entonces, volviendo a la historia, hermanos, otra evidencia, cuando nosotros entendemos el para qué o buscamos el para qué en vez del por qué, la otra evidencia es la sanidad y la redención. Mucha gente, hermanos, está alrededor nuestros que conocemos nosotros, familiares nuestros quizás, que necesitan sanidad, necesitan redención en sus vidas, necesitan ser salvos. Y nosotros en esta crisis, en vez de caer en el juego del por qué, como la gente está pregunta y pregunte, porque la gente de afuera pregunta y eso es válido, eso es aceptable, la gente no lo entiende, pero el pueblo de Dios que caiga en el preguntar por qué y por qué y por qué y estarse quejando, eso ya no se vale, eso no se vale. ¿Sí estoy explicando? Entonces, hermanos, hay sanidad. Mire, Naamán fue sanado simple y sencillamente porque esta joven creyó que Dios lo podía sanar. Fue sanado, pero también él fue transformado en su vida. Miren lo que dice Segunda de Reyes, vamos a leer ahora el versículo 15 en adelante, porque cuenta el relato, usted lo puede leer en su casa, que después de que la joven le dijo a Naamán, ve con el profeta, pues Naamán fue para allá. Ya conocemos la historia, llegó el profeta, Eliseo le mandó que se metiera en el agua 7 veces y después de la 7ª vez él quedó limpio. Pero mire lo que pasa después. Por eso yo digo, Naamán fue sanado, pero también fue transformado. Mire cómo dice versículo 15. Dice, y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, o sea, a Eliseo, él, hablando de Naamán, y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Se da cuenta una persona que recibe esa bendición tan grande de ser sanado, sobre todo en ese caso, una enfermedad mortal? Ya donde es desahuciado y ser sanado por Dios, que esa persona sea tan impactada por el poder de Dios que no solamente reciba el milagro, sino que su mentalidad cambia. Dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Dice, te ruego, le dice a Eliseo, que recibas algún presente de tu siervo. Mas él, Eliseo, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Verso 17, mire lo que dice ya un corazón transformado. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Dice, porque de aquí en adelante, mire, esta es transformación. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? ¿Hay o no hay transformación?
Y todo gracias a esta joven que le creyó a Dios, que escogió no estarse quejando por su realidad, mas estar pensando en que para qué Dios nos permite pasar lo que está pasando. Hermanos, hay milagros poderosos a través de las crisis, pero Dios necesita un pueblo que no se esté quejando, que esté pensando, Señor, ¿para qué me tienes aquí? Todos tenemos conocidos, todos tenemos familiares, todos tenemos situaciones en las que Dios nos pone con un propósito. Y es importante que entendamos que la bendición que Dios nos va a dar, y es que aquí hermanos, puede haber una confusión muy grande, hay un error muy grande en el mundo cristiano. Ese error es que pensamos que las bendiciones son las comodidades materiales, las posesiones, las situaciones sociales elevadas, y no, esas no son las bendiciones. Las grandes bendiciones son el de mantenernos fieles a Dios a pesar de la crisis que estemos pasando. Que entendamos, hermanos, que Dios sabe lo que está haciendo y que al fin de cuentas Dios tiene una bendición más grande para nosotros, no la que nosotros estamos pensando. Pero nosotros podemos hacerlo cuando entendemos que hay una razón, un por qué Dios te tiene allí. Yo no sé si tengas un pariente, un familiar que necesite ser salvado, que necesite ser restaurado. Y si sí lo tienes, necesitas pedirle a Dios que te ayude a entender cómo llegarle para cumplir el propósito por qué Dios te tiene allí. A veces lo difícil es hablarle a la gente lo que Dios quiere para sus vidas. Sí es difícil. Porque uno teme que lo rechacen. Uno teme no decir las palabras adecuadas. Uno teme quizás de que lo que uno diga no tiene fundamento bíblico, porque me ha tocado ver eso. Que la gente piensa que porque no se sabe los versículos de la Biblia, mejor no quiere decir nada. Pero pensemos siempre, hermano, que nosotros independientemente tenemos la oportunidad, como aquel endemoniado gadareno que fue liberado y que el Señor le dijo: ve, diles a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero la verdad es que Dios nos tiene ahí donde estemos con un propósito. Amén. La tercera evidencia es la misericordia. La misericordia, diga conmigo, misericordia. Cuando Naamán llegó y se presentó, bueno, ni siquiera se presentó ante Eliseo, porque Eliseo ni siquiera lo vio. Eliseo lo vio cuando Naamán regresó ya sano. Pero antes de eso no lo vio Eliseo. Eliseo mandó a su criado y le dijo: ve, dile que se meta en el estanque y que se sumerja 7 veces. Es todo. Pero ¿por qué digo misericordia? Porque Eliseo, hermanos, era profeta de Israel. Era profeta a los judíos y él profetizaba en contra de Siria. Amén. Siria, Naamán era de Siria. Ahora Naamán lo tiene delante de él y él tiene que, de parte de Dios, sanar a ese leproso. Bajo la dirección de Dios, tiene que hacer misericordia con un leproso. Entonces Eliseo le dice: está bien, pues, dirigido por el Señor, obviamente, dile que se sumerja en el lago. Eliseo bien podría hacerse de la vista gorda y decir: lo siento, pero no hay esperanza para ti. Las promesas de Dios son para su pueblo, como dijo Jesús a aquella mujer. ¿Se acuerdan cuando le dijo: no soy enviado sino a las ovejas de Israel? Pero la fe de la mujer hizo que Jesús dijera: caray, mujer, no he visto fe más grande. Tu fe te ha salvado. Entonces, la misericordia debe de ser una evidencia en nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Nosotros estamos puestos en este tiempo en estar cuestionando las actitudes de otra gente. ¿Saben que ahorita están
criticando mucho a los pastores que dijeron a principios de año, y yo me incluyo en esto porque yo dije, este año 2020 va a ser un año de victoria, va a ser un año de bendición. Ahora están juzgando y están condenando a esos pastores que dijeron así. Obviamente de mí no lo dicen porque pues, yo no salgo públicamente, pero estoy hablando de pastores conocidos. Y es que dicen que cuando un pastor le dice a la congregación que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a dar victoria, que Dios lo va a prosperar, dicen que uno lo que está haciendo es nada más está dándoles motivación. Y la motivación, dicen en inglés la palabra es un hollow fuel, es un empuje temporal, digámosle así. Y la motivación realmente no nos lleva muy lejos, porque la motivación va para arriba y va para abajo. Entonces, muy rápido una persona que empieza motivada a hacer algo, muy rápido se desanima, porque las cosas cambian. Pero la convicción, hermanos, la convicción sí nos lleva lejos. Porque la convicción es la que nos hace ver la bendición a través de las crisis. De saber que aunque estemos sufriendo, Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importante entender eso, hermanos, que Dios es fiel. Y sí, como les digo, nos han criticado de que dijimos que el 2020 iba a ser de bendición, de prosperidad, de victoria para la iglesia. Y estamos pasando lo que estamos pasando, pero yo sigo creyendo que a través de todo esto Dios va a traer un avivamiento para su casa, para su pueblo. Yo quisiera ver a toda mi familia. Cristo viene aquí. Yo quisiera verlos a todos. Y si me están viendo ahí en televisión, pues gloria a Dios que me están acompañando. Pero si no, también yo quisiera que ustedes, hermanos que estamos aquí, me ayuden a decirles, necesitamos enfocarnos y volver a buscar nuestra buena costumbre de congregarnos y que no caigamos en ese juego de que no podemos hacerlo, de que es ilegal. No, eso no es correcto. Nosotros somos pueblo de Dios y Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. Tenemos que tener esa convicción, hermanos. Hay esperanza para el que cree en Dios. Hay esperanza. Naamán no era un seguidor de Dios. Sin embargo, él creyó en lo que la jovencita le dijo y fue, y el Señor lo sanó y transformó su vida. Yo no sé qué real sea esto, pero yo me atrevo a pensar, hermanos. No lo dice la Biblia, me atrevo a pensar yo, que cuando Naamán regresó a su casa, sano, transformado, si bien me imagino yo, miró a la muchacha y dijo, Dios te bendiga, mija. A lo mejor hasta le dio su libertad. Yo me quiero imaginar eso. Pero igual si no pasó así, de cualquier manera yo estoy bendecido por ver que esta joven fue fiel a Dios en medio de esa crisis. Y gracias a su fidelidad, Naamán fue salvo. Yo pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de la crisis? ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a través de esta crisis para la gente que escuchamos que está asustada, que está preocupada o que se queja? Porque la gente se queja. Dije hace un momento, la bendición, hermano, no es la prosperidad. Hay gente que ahorita dice, no, a mí me está yendo mejor. Ok, qué bonito, gloria a Dios. Pero la bendición no es la prosperidad. La bendición viene de cumplir la palabra de Dios para los que somos su pueblo. Cumplir la voluntad de Dios, encontrar el propósito por el cual Dios nos tiene aquí y que lo hagamos fielmente como esta joven. Amén. Entonces vamos a orar. Yo dije hace un momento que yo quiero pensar que esta joven le dio su libertad a Naamán, pero a la vez, si no, a lo mejor esta joven siguió con su convicción de que de todos modos, pase lo que pase, ella pensaba a lo mejor como dice Pablo. Quiero leer este versículo para ya terminar con él. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8.
A lo mejor esta joven seguía pensando, si no le dieron su libertad, seguía pensando, de todos modos, en medio de las tribulaciones, yo tengo una corona allá en el cielo. Porque hay momentos en nuestra vida, hermanos, en la que va a parecer que no hay salida a la situación. Pero es nuestra fidelidad en Dios la que nos va a llevar a tener esta convicción. Mire lo que dijo Pablo, 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Lean conmigo, dice, he peleado la buena batalla. Eso dice Pablo en sus últimos momentos. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, que dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y esto es para nosotros, mire lo que dice. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Termino con esto, hermano. Usted decide. Usted decide cómo la pasa. Amén. Mi deseo es que estemos decididos, hermanos, a estar con la mente en alto. Estar con la motivación positiva. Entender, hermanos, que si bien es cierto las noticias no dan esperanza, tenemos un Dios que sí nos da esperanza. Que si las noticias se oyen cada vez peor, en Dios cada vez se va a poner mejor, porque esto nos muestra que ya la venida del Señor está cerca. Entonces pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos permita serle fiel a Él en este tiempo de dificultades. Amén, iglesia. Que podamos cumplir con el propósito por el cual estamos en lo que estemos. Que nos mantengamos fieles a Él. Cerremos nuestros ojos un momento, hermanos, para darle gracias a Dios. Y quiero hacer una invitación a los que nos estén mirando. Yo sé que la crisis ha afectado a muchos en gran manera. Yo sé que nuestro estado de ánimo quizás ha bajado hasta el suelo. Hemos perdido la esperanza, pero yo quiero que el día de hoy pensemos en que en el propósito de Dios no es nuestra derrota. El propósito de Dios es bendecirnos, sacarnos adelante y que podamos ver su gloria y su poder manifestado. Ya lo pudimos ver en esta joven, lo pudimos ver en la actitud que tomó José con sus hermanos, pero Dios les mostró la bendición a través de esas crisis. Así que con los ojos cerrados digamos, Señor, gracias por permitirnos, aunque no lo entendamos, pasar por diversas situaciones, Señor. Perdónanos, mi Dios, por a veces preguntar el por qué estamos pasando por lo que pasamos. Perdónanos. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud y que ya no preguntemos más por qué, sino que estemos buscando, Señor, la razón. ¿Para qué nos estás permitiendo eso? Que podamos ver las oportunidades, Señor. Que podamos entender, mi Dios, que hay bendición en medio de esa crisis. Que tú tienes un plan perfecto. Que nada en ti, Señor, va a fallar. Pero que entendamos que tenemos nosotros el privilegio, Señor, de apresurar ese plan o de detenerlo, Señor. Como esta joven, Señor, no se detuvo en decir que tú podías sanar a su amo, así nosotros, Señor, tengamos el valor de evidenciar que confiamos en ti, Señor. Que podamos, Señor, evidenciar, Señor, que hay sanidad, hay poder, hay redención a través de ti, Señor. Que podamos evidenciar, Señor, que como hijos tuyos hay misericordia, Señor, para toda la humanidad. Y que nosotros podamos experimentar esa bendición, Señor, más grande que todo lo que pudiéramos ver materialmente, Señor. Porque la bendición más grande es eso, Señor. Encontrar la salvación, encontrar, Señor, tu presencia. Saber, mi Dios, que tenemos, Señor, una corona allá en el cielo, Señor. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra esta mañana. Recibe la gloria, mi Dios. Declaro, Señor, para tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre, que vamos a salir adelante, Señor. Que vamos a decidir estar bien, Señor. Que vamos a decidir, Señor,
agradecerte y gozarnos a pesar de la crisis. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Gracias te damos, Señor. Démosle un aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios.